Bienvenidos a la clase de taller de lenguaje, clase asincrónica, clase tipo video. En esta oportunidad, el objetivo de nuestra clase, de la clase 10 de estrategia de comprensión lectora, es... Uy, no puse el objetivo, perdón. Vamos a poner el objetivo al tiro. Me olvidó poner el objetivo. Ta, 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 tan. Tum. Vamos a poner acá. El objetivo de la clase es... es uso del diccionario para entender un texto. Ese va a ser nuestro objetivo, uso del diccionario para entender un texto como tal. Bueno, no solamente vamos a usar el diccionario, pero vamos a darle énfasis a esa parte, el uso del diccionario para entender un texto. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que sí o sí saber hacer el uso del diccionario para poder, a veces cuando hay palabras que uno está en un texto y hay palabras que uno no entiende, tiene que ir sí o sí al diccionario. Por ejemplo, si yo no entiendo qué es, por ejemplo, votar con V, entonces, ¿qué hago yo? Me voy a Google, por ejemplo, si es que no tengo un diccionario, ¿cierto? En libro, puedo ir a Google y poner definición de votar, ¿cierto? Entonces, pongo definición de votar, por ejemplo, porque la palabra votar, digamos que no sé qué significa votar, y hago clic ahí, y me sale que votar es emitir un voto en una elección o en una consulta, es aprobar la votación. Entonces ahí voy generando el concepto, la definición de cada palabra cuando no la entiendo. En otras palabras, si yo estoy en un texto, que no es una prueba, obviamente, porque en la prueba no se permite hacer esto de poder ir al diccionario, pero si estoy leyendo un texto y hay una palabra que no entiendo, no me puedo quedar con esa duda. Tengo que preguntarle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano mayor, o irme directamente al diccionario, si lo tengo en la casa sería bueno, y felicitaciones a los papás, mamás que tienen diccionario en la casa, pero en el caso que no tenga diccionario, pero yo, si estoy viendo esta clase es porque tengo internet. Y si tengo internet, puedo entrar a Google, ¿cierto? A Google, y ahí poner definición de la palabra que no entiendo del texto que estoy leyendo y buscar su definición para poder entender. Ya, eso es el objetivo que queremos lograr en esta clase, como tal. Y de paso ir haciendo estrategias de comprensión lectora. Ya, en este caso, pongan pausa para poder escribir el objetivo, porque no lo voy a hacer yo. Acuérdense que cuando hablamos de talleres hacemos tipo cápsula, es decir, usted tiene que hacer los tiempos. Yo los tiempos los hago solamente en las clases que son de matemática, lenguaje, historia y ciencia, eh, pero no en el caso de los talleres que son como cápsula que los tiempos los pone usted. Muy bien, entonces vamos a ver este texto como tal, en la cual vamos a ir subrayando palabras que tal vez no entendamos y vamos a ir buscándolas, ¿ya? Vamos a ver. Este texto lleva por título a la escuela y justamente tiene la imagen de una escuela, por lo tanto, sí, obvio, ¿de qué va a tratar este texto? De la escuela, ¿cierto? Es sacado de un fragmento de una novela literaria que es Corazón, de Edmundo de Amichis. Muy bien, veamos este texto. Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países. Contémplalos con la imaginación yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas. Yo podría decir, ¿qué sería callejuelas? Yo puedo subrayar callejuelas porque no sé qué es callejuelas, por ejemplo. Aldeanas tampoco sé qué es. Dice que tengo que contemplarlas con la imaginación yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas por las concurridas calles de la ciudad, por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardiente como entre tinieblas, embarcados en los países surcados por canales, que son, ¿qué es surcados? Es una palabra que tal vez no conozca, surcados por canales, a caballo por las extensas planicies. ¿Qué será la palabra planicie? En trineos sobre la nieve, por valles y colinas,
a través del bosque y torrentes, subiendo y bajando sendas, solitarias sendas, hay una palabra que no, tal vez no conozcas, sendas, solitarias montañeras, solos o por parejas o en grupos o en largas filas, todos con los libros bajo el brazo, vestidos de mil diferentes maneras, hablando en miles de lenguas. Desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas en los hielos, hasta las de Arabia, a la sombra de palmeras, millones de criaturas van a aprender en 100 diversas formas las mismas cosas. Imagínate ese tan vasto hormiguero de chicos de los más diversos pueblos, ese inmenso movimiento de que forma parte y piensa que si se detuviese, la humanidad volvería a sumirse en la barbarie. ¿Qué significa la barbarie también? Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo. Muy bien. ¿Qué será ese movimiento que es progreso? ¿De qué movimiento están hablando? Que dicen que es progreso y esperanza y gloria del mundo. Es justamente lo que ustedes me están diciendo por ahí. Es justamente eso de ir a la escuela. Es progreso. Pueblo que no va a la escuela, que no se forma, obviamente no le va a ir bien, no va a poder crecer. Esa esperanza en cuanto si una persona es pobre y se educa, puede llegar a mejorar ya tanto como ser humano como también en la parte económica puede tener mejores trabajos. Y es gloria del mundo porque es una alabanza al mundo el lograr cada vez ser más humanos, el pasar por la escuela y también lograr justamente formarnos para ser unos hombres y mujeres de bien el día de mañana. Dicho eso, yo les recomendaría que lo vuelvan a leer ustedes solos, que pongan pausa el video y lo lean solo o sola, para poder de esa manera poder practicar su lectura diaria. Por eso pueden poner pausa, leen y después ponen play, porque ahora voy a ir a las preguntas de esto. Veamos las preguntas. Lee y responde en tu cuaderno. Ya, esto hay que escribirlo en el cuaderno entonces. ¿Qué palabras no comprendes? Yo ya puse, ¿cierto? ¿Qué palabras no comprendo? Puse callejuelas, aldeanas, surcados. ¿Sabes que lo voy a anotar porque no lo tengo anotado para ser fácil de ver? Callejuelas. Eso no sé esa palabra, digamos que no la sé. Sí la sé, pero digamos que no la sé. Aldeanas, surcados, que viene de surcos, planicies, que otra palabra, senda, puse, vasto, algo que es vasto, hormiguero, que ya no tengo una idea de eso, ¿cierto? Y barbarie. Ya, ahí anoté mis palabras que no conozco. Muy bien, anótalas y búscalas en significado en el diccionario. Vamos a hacer eso. Busquemos en el diccionario. Pongan pausa el video y busquen esa palabra. Entonces están ahí, subrayen ustedes sus palabras. O si no, la mía, pero es que cada uno sabe las palabras que uno no conoce. ¿Ya? Yo pues, creo que son esas. Entonces, nos vamos al diccionario y buscamos esas palabras. Ustedes buscan las palabras que ustedes hayan escogido. Yo busco las que yo escogí. Ya, vamos a mantener para que no se me pierda esa parte. Y vamos a buscarla. Vamos. No. Pongan pausa entonces al video para que ustedes busquen las suyas y yo busco las mías. Y después pones play. Ya. Entonces, te habíamos dicho que vamos a ir por definición. Y vamos a ver, yo voy a buscar las mías. Mira, la mía es definición de callejuelas. Calle. Mi definición de callejuelas. ¿Qué es definición de callejuelas? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Calle estrecha y generalmente corta. Ya, entonces, calle, voy a anotarlo ahí. Ustedes anotan la suya. Calle estrecha y corta. Muy bien, ya tengo que significa callejuela. Mi otra palabra era aldeanas, que son aldeanas. Definición de aldeanas. Vamos a ver, definición de aldea, de aldeana. Aldeana. Definición de aldeana. Veamos. Aldeana o aldeano. De la aldea relacionado con ella. Nombre masculino o femenino que ha nacido o que vive en la aldea. Entonces, aldeanas son que viven en la aldea o relativo a la aldea. ¿Cierto?
Todo lo que sea aldeana significa que de zona donde hay una aldea. Entonces, ¿qué sería aldea? Entonces, yo creo que es una palabra que me puede servir más, porque no me dice nada, que significa alguien que vive en una aldea. ¿Y qué es una aldea? Aldea. Vamos a buscar aldea, entonces. Visión de aldea, pueblo muy pequeño. Ah, eso me sirve más. Pueblo muy pequeño. Vamos a escribir pueblo muy pequeño es una aldea. Entonces ahí voy viendo que pueblo muy pequeño es una aldea, entonces ya me voy dando cuenta que sería una aldeana. Algo relativo a una aldea, de un pueblo pequeño. Siguiente palabra que yo puse fue surcos. ¿Qué definición de surcos? Surco. ¿Qué es un surco? Surco, hendidura longitudinal que se hace en la tierra con un arado. Entonces, entonces vamos a poner una hendidura longitudinal. Hendidura longitudinal. Una hendidura longitudinal que se hace en la tierra. Que se hace en la tierra, es decir, que se hace... Eso. La siguiente palabra puse planicie. Una planicie, gran extensión de terreno. Ahí tenemos. Gran extensión de terreno. Sendas. Vamos a buscar sendas. Una senda. Senda, camino estrecho. Ahí vamos de nuevo con los caminos estrechos. Camino estrecho, en especial que sea formado por paso de personas o animales. Vasto, ¿qué es vasto? Vamos a buscar qué es vasto. Vasto, que es muy extenso o amplio. Amplio, extenso. Hormiguero. Vamos a buscar qué es hormiguero. 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 Cavidad que construyen las hormigas como refugio para vivir. Vamos a ver, cavidad que construye la hormiga para vivir. Muy bien. Y la última palabra que yo escogí es barbarie. Definición de barbarie, entonces. Barbarie. Actitud de la persona o grupo que actúan fuera de las normas de la cultura, en especial de carácter ético. O sea, actuar fuera de las normas de cultura. Actuar fuera de las normas culturales. Ya, muy bien. Teniendo esa palabra, entonces yo ya puedo comenzar a entender mejor este texto. Es decir, voy a cada vez que subraye, voy ahora a poder entender mejor el texto, porque ya sé la palabra. Voy a leerlo de nuevo entonces, y voy a cada parte, voy a parar en esa palabra para entenderla mejor. La escuela. Piensa en los innumerables niños. Uy, esto es subrayado innumerable, ¿cierto? Sí, que no tienen, son inmensos, son muchos. Piensa en los innumerables niños que a todas horas acuden a la escuela en todos los países. Contémplalos con la imaginación yendo por las tranquilas y solitarias callejuelas aldeanas. Callejuela era calles estrechas y cortas en las aldeas, ¿cierto? Y aldeas es un pueblo muy pequeño. O sea, en estas calles estrechas, en estos pueblos muy pequeños, por las concurridas calles, o sea, todo lo contrario, o sea, pensar lo que pueden ser niños que están en pueblos pequeños, en esas calles pequeñas, y otros que puedan en ciudades grandes, ¿cierto? O por la orilla de los mares y de los lagos, tanto bajo el sol ardiente, que los que están en las zonas de verano, como entre tinieblas, embarcados en los países surcados por canales, surcos, hendidura longitudinal que se hacen en la tierra, países surcados por canales, ¿cierto? Hay países surcados por canales, sería ese país donde se pasaría un río, por ejemplo, ¿cierto?
A caballo por las extensas planicies, la gran extensión de terreno, es decir, una bien planicie como Argentina tiene muchas planicies, como una meseta. En trineo sobre la nieve, o sea, vemos de todos lados, por valles y colinas, a través de bosques y torrentes, subiendo y bajando sendas solitarias, sendas, caminos estrechos, solitarios, montañosos, solos o en parejas o en grupos o en largas filas, todos con libros bajo el brazo, vestidos de mil diferentes maneras, hablando en miles de lenguas, desde las últimas escuelas de Rusia, casi perdidas en los hielos, hasta las de Arabia, a la sombra de palmeras. Millones de criaturas van a aprender en 100 diversas formas la misma cosa. O sea, de muchas maneras se puede enseñar, pero se aprende la misma cosa. Imagínate ese tan vasto hormiguero, vasto, amplio, extenso hormiguero, cavidad que construye las hormigas para vivir. O sea, vasto hormiguero significa un grande hormiguero, ¿cierto? Extenso hormiguero. O sea, pero acá hay un sentido figurado, hormiguero de chicos, es decir, tantos niños que se van a las escuelas de los más diversos pueblos. Ese inmenso movimiento del que formas parte, es decir, yo como estudiante formo parte, y piensa que si se detuviese, la humanidad volvería a sumirse a la barbarie. Es decir, si no la gente, los niños no fueran a las escuelas, se volvería a la barbarie, ¿sí? A actuar como fuera de normas culturales, ¿sí? A actuar como personas que no tienen cultura, a actuar en forma mala. Si es que no se va a la escuela, uno se va a portar mal. Ese movimiento es progreso, esperanza y gloria del mundo. ¿Qué movimiento? El movimiento de ir a las escuelas. Si se dan cuenta, gracias a estas palabras podemos entender mejor este texto. Sigamos entonces. ¿Cómo describe el autor las calles de las aldeas y las calles de las ciudades? Bueno, te pueden poner pausa y contestar todas esas preguntas por tu cuenta y después yo lo contesto y podemos cotejar nuestra respuesta. Las calles de las aldeas, bueno, obviamente lo ven como pequeñas, que esto ahí habla de calle de las aldeas, dice callejuelas, que significa calles estrechas y cortas. Las de ciudad, todo lo contrario, la ciudad sería concurridas calles, o sea, que mucha gente, ¿ya? ¿Cómo viajan los niños? Por las extensas planicies. A ver, ¿cómo viajan los niños por las extensas planicies? A caballo, acá lo dice, ¿cierto? A caballo por las extensas planicies viajan los niños. Muy bien. Por la nieve, ¿cómo caminan los niños por la nieve? A ver, veamos, nieve, busquemos la palabra nieve. Eh, trineo, acá sale. En trineo sobre la nieve. Viaja entonces en trineo. Espero que ustedes lo hayan hecho. Va a cotejar. ¿Cuántos niños y niñas van todos los días a la escuela en el mundo? Dice innumerables, es decir, no hay número posible, innumerables, son muchos, son demasiados, innumerable la respuesta. ¿Qué llevan todos los niños y niñas a la escuela? A ver, veamos. ¿Qué llevan los niños a la escuela? A ver, por ahí lo dice. Acá lo dice, todos con libros bajo el brazo. Eso es lo que llevan, libros bajo el brazo. Esa sería la respuesta. Ojalá que lo hayan hecho de esa manera. Si no, no, por favor, no esperen que yo haga la respuesta, sino que ustedes busquen la respuesta, porque así se aprende. Obviamente haciendo. Y si uno comete error, no importa. Echando a perder, cometiendo errores se aprende. ¿En qué se diferencian los niños y niñas que se van a la escuela todos los días? Número cuatro diferencias según se deduce en el texto. ¿Qué se diferencia de los niños que van a la escuela? ¿Mm? Ya, yo veo, hay diferencia en cuanto que unos les cuesta más, uno va en trineo, otros van por mar, otros van caminando, ¿cierto? De muchas maneras, en caballo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia yo podría encontrar ahí, según se deduce en el texto?
diferencia, que uno anda con menos ropa porque obviamente están en verano, otros tienen que ir con mucha ropa porque están en invierno, cosas así. Eh, ¿De qué movimiento formas parte tú, según el mundo de Amichis? ¿Qué movimientos son? El movimiento de la... ¿Qué movimiento es este? Es el movimiento de ir a la escuela, el movimiento de la humanidad, ¿cierto? De ir a la escuela como tal. Por eso dice, es inmenso movimiento del que formas parte, todos los escolares, ¿cierto? Es el movimiento de los escolares, de la humanidad en sí misma, que se va formando para no caer en la barbarie, no caer en esto de que es actuar de forma media animal, media grotesca. ¿Qué pasaría si los niños no fueran más a la escuela? ¿Está de acuerdo con lo que dice el autor? Eso es interesante. ¿Cuál sería su posición ustedes? Pues sí, porque llegaríamos a la barbarie si es que no fuéramos a la escuela. ¿Qué piensa el autor? Estoy conforme con lo que dice el autor. Pasaría eso. Si no nos educamos, nos volvemos más animales, menos humanos. Y por último, ¿cuál crees tú que es el mensaje del texto? Ya, yo espero que todo esto lo hayan contestado y que solamente estén contestando conmigo. Para mí, personalmente, el mensaje que da este texto es que la escuela es tan importante que hay que ir a la escuela. Obviamente, en este caso, hay que ir a la escuela cuando estén las condiciones necesarias para la salud y no nos muramos. Pero que hay que ir a la escuela, hay que ir a la escuela porque es donde nos formamos a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. ¿Cierto? Como dice ahí, si no se va a la escuela, si no nos formamos, y ahora en la escuela estamos acá en la casa, cada uno en su casa, yo haciendo la clase desde mi casa, ustedes desde su casa, pero seguimos formando escuela, porque la escuela, ante todo, no es la escuela un lugar, sino que las personas que habitan en ella, es decir, nosotros somos la escuela. Por lo tanto, estamos haciendo escuela a pesar que no estamos en ese lugar como tal, sino hacemos la escuela ahora. Ustedes viendo el video, trabajando en su casa, haciendo las tareas, hacemos escuela, yo enseñándole. Por lo tanto, estamos haciendo escuela y por lo tanto esa pregunta, ¿tú crees que cuál sería el mensaje del texto? Es justamente el mensaje es no parar, a pesar de los obstáculos. Ustedes se dan cuenta, todos los niños por todos los mundos, de una manera, hacemos escuela, que no nos desanimemos, hay que seguir formando escuela porque es la única manera de hacer las cosas correctas, de ser mejores ciudadanos, de poder tener un mejor futuro incluso, y que el mundo sea mundo, y que la humanidad cada vez sea más humana. Y eso sería mi reflexión frente a este texto como tal. Usted puede seguir haciéndolo si no lo ha terminado y completando las preguntas en el cuaderno como tal. Bueno, por ahí estaríamos solamente en esta clase de taller. Acuérdense que los talleres son más cortos porque solamente son cápsulas para poder ir reflexionando sobre un tema dado. Ya saben que cualquier consulta me lo puede hacer a mi WhatsApp personal al 9760-29784. Como tal. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la clase de matemáticas que está muy interesante viendo los algoritmos de la división. Hasta entonces.